Buenas tardes. Vamos a comenzar a ver hoy la unidad 2 que corresponde a radiación solar. Esta unidad tiene como objetivos conocer las formas de transferencia de calor en el medio, comprender la importancia de la radiación solar, explicar las leyes de la radiación solar e interpretar el balance de radiación solar. Los contenidos los vamos a ir viendo en el transcurso, en el avance de las diapositivas. Básicamente ver las formas de transferencia, las leyes de radiación, cómo es la conducción molecular, convección o difusión, y la advección, la constante solar, la ley de Bouguerbir, la ley del coseno, conceptos de absorción, reflexión y dispersión o reflexión difusa, lo que es el albedo. De allí vamos a comenzar a ver el balance de radiación solar, la radiación neta, radiación terrestre, la heliofanía teórica o astronómica efectiva y relativa, el instrumental y la importancia agrícola que puede tener la radiación. Entendemos por radiación a la emisión de energía o de partículas que producen algunos cuerpos y que se propagan a través del espacio. El transporte de esta energía se da por ondas electromagnéticas. Naturalmente, los efectos que produce la radiación dependen de la energía de la misma. Todas las ondas electromagnéticas están formadas por un campo eléctrico, que aquí lo vemos en color rojo, y un campo magnético, que lo vemos en color azul, ¿sí? Ambos perpendiculares entre sí, que oscilan con la misma frecuencia. De hecho, nosotros podemos observar que la distancia entre los valles y las crestas de estas ondas son similares en los dos campos, y a su vez vemos la dirección de propagación de la misma. Estas ondas electromagnéticas las podemos clasificar según su frecuencia, su energía o su longitud de onda. Cuando las clasificamos en función de su frecuencia, vamos a ver la distancia que hay entre dos valles y entre dos crestas. Nosotros nos vamos a referir a la longitud de onda y podemos ver que el espectro, ¿sí?, o el rango de longitudes de onda en el cual se propagan es muy amplio. Si nos detenemos en algunas bandas principales, podemos encontrar en el rango de 0,4 micrones, ¿sí?, a la radiación ultravioleta, y a medida que vamos aumentando la longitud de onda, nos encontramos con el espectro visible y aproximadamente cercano al 0,7 micrones, ¿sí?, nos encontramos con la radiación infrarroja. Vamos a ver que este tipo de radiaciones, desde la ultravioleta hasta el infrarrojo, acumulan más del 85% de la energía que emite el Sol. ¿Por qué la radiación solar es importante? Porque es la que va a producir el proceso de la fotosíntesis. En la transformación del agua y del dióxido de carbono en hidratos de carbono, la energía que va a utilizar para hacer este proceso corresponde a la energía tomada en el espectro visible. A la cantidad de energía solar que se recibe en una superficie perpendicular a los rayos solares, en ausencia de atmósfera, y a la distancia media de la Tierra y el Sol, que tiene un valor de 2 calorías por centímetro cuadrado por minuto, la conocemos como constante solar. Esta es la cantidad de radiación con ligeras variaciones medida en el límite superior de la atmósfera. Y es un valor constante porque al estar medido en el límite superior de la atmósfera no se va a ver influenciado por los fenómenos meteorológicos. Comenzamos a ver las leyes. Vamos a ver en primer lugar la ley de Bouguer, que lo que nos dice es que cuando la radiación atraviesa un medio transparente, en este caso la atmósfera, que es lo que nosotros vamos a estudiar, la intensidad calórica va a disminuir en progresión geométrica
cuando la masa de aire que tiene que atravesar aumenta en progresión aritmética. Es la razón por la cual los rayos solares quedan debilitados cuando el Sol aún se encuentra en el horizonte, a diferencia de cuando se encuentra en la posición vertical. Esto nos da la pauta de que esa cantidad de radiación decrece en progresión geométrica, mientras que la atmósfera atravesada aumenta en progresión aritmética. ¿Qué entendemos por progresión aritmética? Es aquella en que la diferencia entre cualquiera de sus términos sucesivos es constante. Mientras que en una progresión geométrica está dada porque cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante denominada razón o factor. Otra de las leyes que nos va a regir la radiación es la ley del coseno o de oblicuidad, o también denominada ley de Lambert. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Que la intensidad calórica que se recibe va a depender de la inclinación con que las radiaciones lleguen a la Tierra. No es lo mismo los rayos que se reciben en forma vertical que los que se reciben en forma oblicua. Esto nos da la pauta de que la intensidad de la radiación decrece con la latitud. ¿Por qué? Porque la misma cantidad de radiación debe repartirse en una mayor superficie. Según la forma de la Tierra, la intensidad es máxima en el ecuador y mínima en los polos. La altura del Sol es función de la latitud del lugar, la época del año, también va a inferir, a través de la declinación solar y la hora del día. Para poder ver cómo se recibe esa cantidad de insolación en los límites exteriores de la atmósfera, vamos a detenernos en los detalles de la figura 4.8 que ustedes tienen ahí en la filmina, ¿sí? Acá vemos cómo en el ecuador hay dos periodos a los 0 grados, dos periodos de máximo valor, que se corresponden con los equinoccios. Uno, febrero-marzo, y el otro que corresponde a septiembre-octubre. Y dos periodos mínimos que se corresponden con los solsticios, junio-julio, y en los dos extremos que corresponderían a enero y diciembre. Entre los 23 y 66 grados de latitud vemos como un ciclo de insolación continuo, con un máximo en el solsticio y mínimo en el otro solsticio. Entonces, en este caso es máximo, recuerden que este gráfico corresponde al hemisferio norte, entonces es máximo en el solsticio de junio-julio, que correspondería al solsticio de verano, y mínimo en el solsticio de invierno, que se correspondería con diciembre-enero, dependiendo de la latitud, como se observa esa insolación. Por otro lado, el ángulo de incidencia de los rayos solares va a determinar el flujo de energía que alcanza una unidad dada de superficie. Esto nos permite de alguna manera dividir al globo terráqueo, lo vemos allí en la figura 4.9, en zonas según la latitud. Aquí están establecidos como límites, pero ojo, no son límites rígidos, ¿no? En la zona ecuatorial, con igual duración del día y de la noche, sobre los trópicos de Cáncer y Capricornio, las zonas tropicales, allí vemos que la trayectoria del Sol se acerca al cenit en uno de los solsticios y es más baja en el opuesto. Esto nos va a dar un marcado ciclo estacional. También vemos entre los 25 y los 30 las zonas subtropicales, y así a medida que nos vamos alejando vamos delimitando zonas latitudinales relacionadas con la radiación que se recibe. Vamos a ver ahora las formas de transferencia del calor en el medio y las leyes de radiación. La ley de Planck nos dice que no todas las superficies emiten o absorben la misma cantidad de energía radiante cuando se calientan a la misma temperatura. La ley de Wien nos dice que
la longitud de onda es inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo que emite. La Tierra emite longitud de onda larga, rayos infrarrojos o caloríficos. La ley de Stefan Boltzmann nos dice que el flujo de radiación es directamente proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Kirchhoff nos dice que los cuerpos que tienen mayor capacidad de absorción de calor, a su vez tienen mayor capacidad de emitir calor. El poder emisivo de un cuerpo, entonces, es proporcional a su capacidad de absorción de radiación. Una variación en la temperatura de un cuerpo va a implicar una variación en la cantidad de energía emitida, como así también un cambio en la proporción de energía emitida en las distintas longitudes de onda. Antes de adentrarnos en el balance de radiación, es importante entender que la radiación solar que realmente alcanza la superficie de la Tierra va a ser atenuado por las nubes y otros constituyentes atmosféricos como pueden ser el vapor de agua, los cristales de sales, partículas de polvo y varios gases. Ese proceso de atenuación, ¿sí?, va a estar dado por la reflexión, proceso por el cual la radiación que incide sobre un cuerpo es desviada o devuelta. La reflexión difusa, donde la misma se refleja en distintas direcciones, cuando en la atmósfera hay partículas sólidas o líquidas o aerosoles, o bien absorbida por el proceso de absorción, proceso por el cual el flujo de radiación penetra la estructura molecular de la sustancia y se transforma en energía térmica. Dentro del proceso de reflexión podemos distinguir a la reflexión especular, que es la que se produce cuando un rayo incide sobre una superficie lisa, en cuyo caso el rayo se refleja con la misma intensidad con que incidió. Mientras que la reflexión dispersiva o dispersión lo que hace es producirse por superficies rugosas o pequeñas partículas que van a descomponer ese rayo en numerosos rayos que van a tener menor intensidad y que son reflejados en varias direcciones. También lo conocemos como reflexión difusa. En la diapositiva anterior veíamos cómo, los conceptos que producían la atenuación de esa radiación que llegaba sobre la superficie terrestre. Y decíamos que nos iba a permitir realizar un balance de radiación. Entonces, podemos decir que la radiación neta va a ser igual a la sumatoria de la radiación directa más la radiación difusa menos la radiación que se refleje, o también conocido como albedo, menos la radiación terrestre o irradiación, más la contrarradiación atmosférica. La radiación directa entendemos como a los rayos solares que llegan en forma directa alcanzando la superficie terrestre luego de atravesar la atmósfera. Esta radiación directa puede variar con la latitud y la época del año. La radiación difusa es la que se ve dispersada por la atmósfera y que se recibe desde todas las direcciones. La suma de ambas dos, la directa más la difusa, nos va a dar lo que conocemos como radiación global. En una atmósfera limpia, sin nubes, la radiación difusa constituye entre un 10 y un 15% de la radiación global, pudiendo alcanzar, en ocasiones, hasta un 30-40% en latitudes medias y algo más en latitudes altas. A medida que el grado de turbidez aumenta, también lo hace la relación radiación difusa versus radiación global. Esto también ocurre al aumentar la cantidad de nubes. Dentro del balance de radiación,
observábamos que uno de los integrantes era la radiación reflejada, también conocida como albedo, ¿sí? Que es justamente el porcentaje de energía reflejada respecto de la que incide. Dependiendo del color de la superficie, es el albedo o esa radiación reflejada. Vemos como los suelos oscuros, secos, como el desierto, tienen un albedo de aproximadamente el 25%, mientras que un suelo claro, como la nieve, o con mucho porcentaje con mucha nieve acumulada, tiene un albedo del 90%. Suelos boscosos, bien cubiertos de vegetación, siempre el albedo es menor. Cuanto más oscuro, es menor el albedo. Hasta aquí hemos visto la radiación como una medición de la energía, pero también podemos calcular la radiación en función de la duración del día, es decir, de la cantidad de horas que recibimos brillo solar. Y esto nos va a permitir definir la heliofanía teórica o astronómica, que heliofanía viene de brillo solar. Entonces podemos definir como a la cantidad de horas y décimos de hora de brillo solar en un lugar determinado. Esta heliofanía se mide en el límite superior de la atmósfera, ¿sí? En el límite exterior. La heliofanía efectiva es aquella que realmente llega a una superficie, es decir, es la cantidad de horas y décimos de hora de brillo solar que se dan en un momento determinado y lugar determinados. Y a esta le debemos restar la cantidad de horas que estuvo nublado, es decir, que no hubo brillo solar. Esta es la heliofanía que nosotros medimos con el heliofanógrafo de Campbell, que ahora vamos a ver, ¿sí? En una estación meteorológica. Es la que realmente se recibe en una determinada superficie y en un determinado momento. Del cociente de ambas surge el concepto de heliofanía relativa, que se da por el cociente entre la heliofanía efectiva y la astronómica expresada en porcentaje. La medición de este brillo solar nos permite también hacer el cálculo del fotoperíodo, es decir, el periodo de luz que se da en un determinado día. Solo que el fotoperíodo va a estar dado por la heliofanía astronómica, es decir, el brillo solar que se recibe en un día, más los crepúsculos. ¿Cuáles son los crepúsculos? Son aquellos pequeños minutitos que están entre antes del amanecer y al atardecer. Si tenemos en cuenta que algunos procesos de desarrollo en plantas y animales responden aún a los bajos niveles de intensidad de radiación recibida durante los crepúsculos, esta iluminación difusa prolonga el aprovechamiento de luz diurna de manera notable, especialmente en latitudes altas. Por eso es tan importante conocer el fotoperíodo de un determinado lugar. Aquí vemos el instrumental que sirve para medir radiación solar. Este es el actinógrafo de Roberts, que consta de sensores bimetálicos, lo cual lo hace apto para registrar en forma automática la radiación solar global, es decir, la sumatoria entre la directa y la radiación difusa. El heliofanógrafo de Campbell-Stokes es el que nos va a permitir medir la heliofanía efectiva. Consta este instrumental de una esfera de vidrio que va a actuar como lente y sobre este soporte metálico va ubicada una faja de cartulina que el brillo del sol va a incidir sobre esa lente que va a actuar como lupa y la misma va a quemar la faja de cartulina y va a quemar en función de la cantidad de horas en que se dé el brillo solar. ¿Dónde radica la importancia de la radiación solar? Porque es la fuente principal de energía para todos los fenómenos atmosféricos y a nivel de la superficie terrestre. Es el elemento fundamental de todos los procesos físicos y biológicos que ocurren en la biosfera. La luz solar recibida por la vegetación va a ser utilizada de muy diversas maneras.
en lo que hacen a su intensidad, calidad, dirección, duración, porque tiene un efecto fotoenergético que está producido por la cantidad o intensidad de energía provista para el proceso de formación de materia orgánica a través de la fotosíntesis. Y también porque ejerce efectos fotoestimulantes sobre procesos de movimiento como los de orientación o de tropismos. Esto ustedes lo vieron en morfología, vinculados a la calidad lumínica y relacionados con la duración relativa de periodos luminosos y de oscuridad, como los que vimos recién en la determinación del fotoperíodo. Lo importante es determinar la cantidad de horas de luz solar o de oscuridad. En estos dos mapas podemos ver cómo es la influencia del fotoperíodo a lo largo de la República Argentina y cómo este fotoperíodo se ve influenciado tanto por la latitud como por las estaciones del año. Entonces vamos viendo cómo va variando su valoración a medida que aumentamos la latitud, pero también la misma se ve influenciada por las estaciones del año, las más marcadas, ¿sí? El solsticio de invierno y el solsticio de verano. Y en el otro mapa, que es un mapa que corresponde a la distribución del cultivo de soja en la República Argentina, que nos va delimitando en función de la latitud y la dependencia que tienen los distintos grupos de la soja respecto del fotoperíodo, cómo esos grupos pueden ser cultivados en determinadas regiones de la República Argentina. Toda la bibliografía disponible para este tema está en el recurso bibliográfico del aula virtual, así que de ahí ustedes pueden descargar los libros para profundizar el tema.